Bienvenidos a todos a un nuevo vlog. En el vídeo de hoy me acompañáis a un día conmigo como jugadora de póker. Espero que os guste mucho el vídeo, que le deis a un like si es así y que os suscribáis si no estáis suscritos, que muchos de los que veis mis vídeos no estáis suscritos. No entiendo por qué, siendo gratis. Vamos a empezar el vídeo de hoy abriendo un paquetito que me ha llegado de Amazon, que he estado guardándolo para vosotros porque me llegó ayer y me he tenido que contener. Vamos a abrir el esperado micro. Es un Blue Yeti. Yo se lo veo a bastante gente, a bastantes youtubers y gente que hace streamings. También me lo recomendó uno del equipo de 888 que le pregunté en este último viaje de Coventry, que también hace edición. Me dijo que calidad-precio este micro estaba muy bien y luego ya el siguiente que era mejor que este, la diferencia de calidad no es tantísima para la diferencia de precio que hay. Otra cosa que os quería enseñar es este Bluetooth. Me gusta porque además tiene esto para poderlo colgar. Yo lo utilizo mogollón mientras me ducho, porque normalmente me ponía algún podcast, no escuchaba nada. Desde que tengo esto, se oye súper bien. De hecho, uno de los días tuve que salir corriendo porque me puse algo de música y joder, se oía demasiado y estaba preocupada de que igual era too much para los vecinos. Os juro que es una cosa que pensaba que no necesitaba y de hecho tú cuando vives sin esto puedes vivir perfectamente, pero es que cuando lo tienes y lo usas, pues joder, te cambia, porque yo ahora no hago más que usarlo, ya os digo. Así que nada, bueno, todo esto os lo dejo en la cajita de descripción para algún regalo de Navidad o bueno, simplemente lo queréis para vosotros, muy recomendado. Otra de las cosas que os quiero enseñar en este vídeo, pero un poquito más adelante, porque ahora quiero ponerme a trabajar, porque tengo que ir avanzando con lo que tengo en la agenda, es el ordenador, porque como os dije en las redes sociales, que de hecho si no me seguís os las dejo por aquí, me compré un ordenador nuevo, de hecho es un portátil que soporta 2 pantallas, es bastante potente. Ahora vamos a empezar a trabajar. Aquí me estáis viendo haciendo algo de trabajo de edición, estoy editando el blog de Nueva York, que oye, por cierto, este audio lo estoy grabando con el nuevo micrófono. ¿Qué os parece? ¿Merece la pena? Aunque para vosotros haya pasado 2 segundos, para mí ha pasado 2 horas. Aquí he estado editando y justo ahora acaba de llegar Javi del pádel y voy a secarme el pelo mientras él pone algo de comer, por ejemplo pasta. Por ejemplo. Vale, vamos a comer pasta, él pone la pasta a hervir y yo me hago la salsa ahora, pero mientras me tengo que secar el pelo. Para que veáis que no todo siempre es tan bonito, son la 1:30 y la cama sigue sin hacer. Así es la vida real también. Javi se ha venido a la oficina conmigo. Hemos hecho un pequeño cambio también en lo que era el salón, porque antes esa mesa de ahí estaba en el salón y ahora os lo voy a mostrar. Bueno, esto es que lo tenemos que bajar porque no pertenece ahí, pero el salón ha quedado de esta manera, que es mucho mejor porque sentados en el sofá como deberíamos estar no se refleja. Entonces genial, porque antes la teníamos aquí y se reflejaba mucho de estas ventanas de aquí. Tenemos mucho más espacio. De hecho, yo creo que la casa está diseñada para que esté así, básicamente, más que de la manera que estaba antes. Pero bueno, lo teníamos que poner aquí porque la oficina la teníamos allí. ¿Qué me has dicho? No, que estaba cogiendo el campo de pádel para mañana. Mañana voy a jugar al pádel después de, yo que sé cuánto tiempo llevo sin jugar, casi 1 año. No, hasta ver. O sea, en 1 año habré jugado 2 o 3 partidos. Porque cuando empecé con esto de YouTube tuve que decidir qué dejar, porque todo no se puede, así que me tocó elegir. Ostras, me estoy viendo que tengo un montón de lunares en la cara. Madre mía, no sé, será el móvil, digo yo. Bueno, eso, por orden de prioridades no tuve más elección y me tocó dejar el pádel.
aunque fue muy a mi pesar. Una siesta más tarde y ya estoy otra vez sentada en la oficina. Son las 7 menos 20 y no es que lleve en el sofá desde que comí hasta ahora. Llevo ya un rato aquí sentada, he estado pasando vídeos de este blog que estáis viendo para que luego no se me acumule todo, porque claro, hoy es miércoles y en teoría pues esto lo tengo que subir lunes. No me puedo dejar la edición toda para última hora y dejar los vídeos ahí sentados. Ahora ya sí que sí, voy a dejar a un lado todo el tema de contenido y me voy a poner a jugar los Blast. Pero antes de jugar os quería actualizar unos temas de un tiempo que no hablamos por aquí. Me he apuntado unas cuantas cosas para que no se me olviden. Uno de los temas importantes, al menos para mí, es que he renovado otro año más con 888. Y estoy súper agradecida y contenta de pertenecer un año más a la familia. Es verdad que este año ha pasado volando y lo he disfrutado mucho. Ha habido momentos duros para mí porque bueno, han sido un montón de cosas nuevas que han supuesto un malestar a ratos porque bueno, cuando sales de la zona de confort y haces cosas que no estás acostumbrada te provoca ese tipo de sentimientos, pero bueno, es verdad que luego cuando ya ha pasado todo y lo miras con perspectiva pues te das cuenta de que has sido capaz de hacer cosas que no hubieras pensado. Una de ellas, por ejemplo, así que se me viene ahora a la cabeza, es los Made to Learn que hice en inglés. Al final fueron 2 temas que desarrollé, que cada tema tenía como, yo qué sé, 6 o 7 páginas y que cuando fui a grabar no tenía teleprompter, no había nada en español. Bueno, de vez en cuando puedes ir leyendo, obviamente no te vas a aprender todo eso de memoria, pero en inglés la verdad que supuso un reto. Además yo hacía muchísimo tiempo que no tocaba el inglés y es algo que si no lo practicas pues se olvida. Pero bueno, no salió mal, la verdad, todo eso es práctica y poco a poco van saliendo las cosas mejor. Voy a jugar bastantes Blast y 4 días al mes, no va a ser siempre, pero lo voy a intentar. Pues igual aparezco por el stream para que bueno, podamos charlar un rato a la vez que me juego un par de Blast. Y bueno, también me gustaría enseñaros, ya que os prometí en el otro blog que si llegaba a 500 likes os iba a enseñar mi gráfica de los Blast. Y bueno, muchísimas gracias a todos porque hemos llegado a los 500 likes. Así que vamos a trabajar un rato y luego os muestro la gráfica. Fin de la sesión y ahora sí que sí ha llegado el momento más esperado. Os voy a enseñar mi gráfica. Pues aquí la tenemos, la gráfica de mis Blast. Bueno, os voy a explicar primero de todo un poquito qué significa cada línea. La línea azul, que es esta de aquí, significa las fichas que gano cuando llegamos al final de la mano y mostramos las cartas. Cuando hay showdown, se dice. La línea roja, que es esta de aquí, es las fichas que gano cuando acaba la mano, pero no hemos llegado al showdown. Cuando yo he apostado, por ejemplo, y no me han pagado, se han retirado, entonces me llevo el bote antes de que se muestren las cartas. La línea verde, que es esta de aquí, es las fichas que ganamos de manera real y viene siendo la suma de la línea roja y la línea azul. Y la línea amarilla, que es esta de aquí, que es la que llamamos LV, es la que nos indica las fichas que deberíamos haber ganado si no existiera la suerte. Es muy poca muestra, es lo que tengo, no se pueden sacar conclusiones, pero la verdad es que pues no tiene mala pinta, ya tiene una tendencia. Así que nada, a seguir por este camino. Me gustaría comentaros que tengo un sorteo activo en el que voy a regalar totalmente gratis el 5% de lo que gane en el CNP, que voy a ir el día 23. Pasaros por el short donde estoy haciendo el sorteo. Es una manera de sufrir y sudar conmigo el torneo,
que estaré posteando por las redes, estaré muy activa, así que también os dejo aquí mis redes por si queréis seguirme. Casi me despido sin enseñaros el PC. Es un portátil de la marca Asus que a día de hoy tiene un precio de casi 2.000 euros, aunque yo pillé una oferta y se me quedó en unos 1.400. Aquí tenemos el adaptador de corriente, bastante ligero, la verdad. Lo compré en PC Box Santander, son amigos de Javi, muy majos y resuelven cualquier duda que puedas tener. Es un portátil muy potente con un procesador AMD Ryzen 7 6800, con 32 GB de RAM y un disco duro de 1 TB. Además tiene una tarjeta gráfica muy potente para ser un portátil, que es la GeForce RTX 3070 con 8 GB de RAM. Y bueno, pese a lo potente que es muy ligero, con un peso de 2,20 kilogramos y una pantalla de 15,6 pulgadas. Yo básicamente lo compré para editar y streamear, además de para jugar al póker, pero si tú buscas comprar un ordenador solo para el póker, te recomendaría quizás otro más económico. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda, piensa a largo plazo.